por esta iniciativa, resultó, ya eso es bueno, y en esta primera etapa vamos a partir con el doctor Kroc. Hola, doctor. Es un gusto Hola, ¿qué estar acá, tal? que nos va a dar justamente una mirada distinta y especial para esta época tan compleja que estamos viviendo. Así que damos inicio a la reunión. Doctor, la palabra es suya. Vamos a tratar de ver si nos resulta, ¿no es cierto?, de hacer su presentación y después una vuelta de preguntas si es que el tiempo lo permite. Perfecto. Ok, muchas gracias a la doctora Pérez, ¿verdad?, por esta invitación. Ha sido, ¿verdad?, una oportunidad que también agradezco porque obviamente permite contribuir de una u otra forma en la mitad de toda esta cosa que estamos viviendo, no menos terrible, ¿verdad?, que muchas otras que ha tocado vivir. Así es que gracias por la invitación y espero poder contribuir. Yo en este momento preferí poner en pantalla completa, no sé si están viendo el título de la presentación todas y todos, ¿está bien o no? Sí, ¿Lo ven? ¿escuchan? A ver. Sí, se ve. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Se ve y se escucha? Se ve y se escucha. Ya. Perfecto, ya, ok. Entonces, espera, voy a bajar eso, ahí está, perfecto. Bueno. Una pregunta previa, dispongo de aproximadamente 40 minutos por lo que tengo entendido, ¿verdad? No hay problema con el tiempo, Pilo, pero no más de una hora. Más de Vale, una hora. y no aburrir tampoco. Perfecto. Bueno, como ven, he querido titular la presentación de hoy Pasos hacia una práctica médica resiliente en tiempos de crisis. ¿Ah? Y el itinerario que tengo planificado, veo que no puedo avanzar con mi diapo. Ahí sí, perfecto. El itinerario es el siguiente. ¿Ah? Hacer una pequeña descripción respecto a qué es lo que está pasando con los profesionales de la salud en tiempos del COVID-19. También después hablar algunas palabras acerca de qué hablamos de sufrimiento cuando hablamos de o ocupamos esa palabra en salud, ¿no? Tanto para los funcionarios de la salud como para nuestros pacientes, nuestros usuarios. ¿Mm? Después quiero centrarme un par de minutos en el concepto de piloto automático y por qué es relevante en el contexto de esta experiencia que estamos viviendo tan dramática desde el punto de vista sanitario. Y por eso mismo también hablar del concepto de burnout, que cobra especial relevancia en este tiempo. Y quisiera terminar con dos temas que de una u otra forma se entrelazan y se tocan, que es respecto a qué significa comportarse en forma compasiva en salud. ¿Mm? Y en esa misma línea, cómo podemos promover una forma más resiliente de relacionarnos en ese sentido con nosotros mismos, pero también con nuestros usuarios. ¿Mm? A ver, tal vez a algunos les ha tocado ver esta imagen que ha salido en la prensa en los últimos días. Y es una escena dramática, es una foto microscópica, electrónica, respecto al momento en el cual el virus del corona, ¿verdad?, ingresa a la pared celular para infectarla. De una u otra forma, pienso que esta escena, esta imagen, está de una u otra forma presente en nuestro inconsciente, en cada uno de nosotros, ¿ah? De distintas formas. Es una imagen dramática, es una imagen dura, pero real y que está afectándonos a todos de distintos modos. Tal vez algunos también han tenido oportunidad de ver este diagrama, que a mi juicio describe muy sabiamente, ¿verdad? Lo que muy probablemente estamos viviendo y vamos a vivir en el par de años siguientes, ¿no? El primero está el impacto que tiene en el eje vertical, podemos encontrar el impacto que está teniendo el virus, ¿verdad?, en el sistema sanitario, con esta primera ola, ¿ah?, y la cola de la segunda ola, que habla un poco del impacto de la mortalidad y del uso intensivo de los sistemas sanitarios.
y algo que ya estamos viviendo tanto en Chile como en otros países de una forma dramática, es el impacto de la segunda ola acerca de la restricción de recursos, ¿verdad?, que tienen que ver con atender a esta y a otras condiciones. ¿Ah? Todos ya sabemos que se suspendieron las prestaciones de garantía GES, justamente, ¿verdad?, en el contexto de toda esta situación, pero eso va a tener un impacto, lo está teniendo y lo va a seguir teniendo. ¿Ya? Luego viene una tercera ola que tiene que ver con esto que estaba diciendo, de la suspensión de atenciones de otro tipo, que también va a tener una repercusión gigantesca. Y la cuarta ola, que de una u otra forma ya está apareciendo, somos testigos tanto en las noticias como experiencias que nosotros pudiésemos mismos estar teniendo, que es la cuarta ola, ¿ah? El trauma psíquico, la enfermedad mental, que de otra forma va a está presente y va a seguir estando presente. Como ayer anunciaron las noticias, se ha incrementado en un 19% las llamadas por agresión física a los teléfonos de urgencia del Servicio Nacional de la Mujer, ¿ya? O el impacto económico y el burnout que esto va a tener tanto en funcionarios de la salud como en la población general. Y aquí, a modo de una forma como general, simplemente quise describir algunos, sí, tengo muy claro que son algunos de los elementos que de una u otra forma están presentes en este momento en distintos servicios de salud o en los equipos de salud. El desbordamiento de la demanda disciplinaria, el riesgo de infección inminente, los equipos insuficientes o incómodos para poder trabajar, tener que proporcionar contención tanto a familiares como a compañeros de trabajo, el estrés que en recintos de atención directa se genera, la exposición al desconsuelo de familiares, problemas de relación en los equipos de atención y los dilemas éticos que de una u otra forma van a ir presentándose cada vez con mayor frecuencia en los siguientes meses. ¿Ah? Entonces, eso genera de una u otra forma distintos tipos de reacciones que podemos llegar a presentar, y quise separarlas aquí en 4 tipos: emocionales, físicas, cognitivas y conductuales. Por ejemplo, ¿qué podemos sentir emocionalmente? Ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, irritabilidad, tristeza o incluso lo que se denomina una anestesia emocional. Pero también podemos sentir muchas molestias físicas, como dificultades respiratorias, presión en el pecho, que son signos evidentes de angustia, sudoración excesiva, temblores, cefaleas, mareos, molestias gastrointestinales, contracturas musculares muy frecuentes, taquicardias, parestesias, agotamiento físico, insomnio o alteraciones del apetito, como aumento o como reducción. Pero también es muy probable, y esto se da con mucha frecuencia, quizás tanto o más que las físicas, son las conductuales, como la tendencia a estar hiperventilado, como se dice, o hiperactivo, aislamiento, evitación de situaciones, de personas o de conflictos, verborrea, llanto incontrolado, dificultad para el autocuidado y descansar, o desconectarse del trabajo, ¿ah? Como que uno queda, por así decirlo, rumiando, y activo a pesar de ya no estar en el sitio del trabajo. Pero también uno puede llegar a presentar molestias cognitivas, como confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de concentración para pensar de forma clara o para tomar decisiones, las dificultades de la memoria, pensamientos obsesivos o dudas persistentes, pesadillas, imágenes intrusivas, fatiga por compasión, ya podemos hablar de eso, negación o sensación de irrealidad. Entonces, como ven, la forma de poder reaccionar o cómo se puede manifestar en nosotros el estrés que todo esto está generando es infinitamente amplio. Y la Sociedad de Psiquiatría Española, en la mitad de toda esta pandemia, ha sugerido varias cosas que quise compartir con ustedes, que por supuesto no puedo describir en forma completa, puedo compartir después la presentación para que la lean en forma completa, pero ahí tenemos algunas recomendaciones que pueden sonar muy básicas, pero por favor les pido prestar atención porque son indispensables, como cuidar las necesidades básicas, ¿no? O descansar. Siempre que sea posible, permítase hacer algo no relacionado con el trabajo que encuentre reconfortante, divertido, relajante.
o planificar rutinas fuera del trabajo, eso también es importante. O mantener contacto con compañeros, en el sentido de que hablar con ellos, recibir apoyo mutuo. El aislamiento debido al brote infeccioso puede producir miedo y ansiedad. Cuenta con la experiencia y escucha a los demás. Respeto a las diferencias. Algunas personas necesitan hablar mientras que otras necesitan estar solas. Reconocerlas y respetar esas diferencias en uno mismo, pero también en los demás, puede ser algo tremendamente útil en ese proceso. Asimismo, también hay que tener cuidado con qué información uno comparte, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante compartir información constructiva. Estar con contacto con familia y seres queridos también es importante. De una u otra forma, el incremento del uso de las tecnologías y del espacio, del tiempo, ha permitido que de una u otra forma contemos con tecnologías que, a mi juicio, son súper valiosas para poder contactarse con los demás. Y mantenerse actualizado en sentido de ser constructivo para poder lograr ayuda, ¿verdad? Para poder estar bien informado en este proceso. ¿Qué ejemplos, verdad? A propósito de la discriminación al personal sanitario, ¿ah? ¿Verdad? Ayer salió esta noticia, ¿verdad? Lo peor de lo nuestro la publica el diario El Mostrador, ¿ah? Abuelos de Puerto Varas discriminan a trabajadora de la salud que se había estacionado ahí cerca de la clínica de Puerto Varas, ¿ya? No sé si ese es el papelito que ella estaba, yo escuché la entrevista a ella y tengo entendido que este par de adultos mayores le hablaron, ¿ah? No le habían dejado ningún papelito, tal vez le habían dejado el papelito y después le hablaron, no lo sé, pero va en la línea de lo que dice el papel, ¿verdad? No vuelvan a estacionar aquí, la próxima llamaremos a Carabineros, no queremos que nos enfermen, ¿ah? Entonces hay de todo, pero también está este papelito que por el tipo de lenguaje parece que fue escrito en España, ¿ah? Sabemos que trabaja en el hospital, en la primera línea de batalla, y queríamos decirte, si necesitas que compremos para ti en el supermercado, nada más que lo pidas. Entendemos que trabajas turnos largos y te apetecerá poco hacer colas para comprar. Si necesitas que limpiemos por ti tu casa, llegarás agotada de horas y horas al pie del cañón, dínoslo. Se nos da bien recoger la lejía, tus guantes y la mascarilla. Si necesitas llorar o reír, en las ventanas nos encuentras. Para todo, aquí nos tienes, ¿ah? Entonces, esa chica rosa, ¿verdad? Tiene buenos vecinos, ¿ah? Así que hay de todo, hay de todo. Un par de palabras con respecto al concepto de sufrimiento, ¿ya? Todos estamos sufriendo, todos, y cada uno a su modo. Entonces, entender el concepto de sufrimiento pareciera importante. Entenderlo, por ejemplo, como lo plantea Castle, un médico que lo escribió en la revista Llama en 1982, entendido como la pesadumbre asociada a eventos vitales que amenaza la indemnidad de la persona. O como plantea Ronald Epstein y Bach, la palabra sufrimiento está muy ausente en las entrevistas entre los profesionales de la salud y sus pacientes. Se suele hablar de dolor, de impedimento, de enfermedad, de calidad de vida. La idea de sufrimiento implica a alguien que sufre, tanto nosotros mismos como los pacientes. Y en ese sentido entender que sufrimiento y cura no son lo mismo, en el sentido de que uno cuando se cura de algo, se cura de una enfermedad, pero no necesariamente deja de sufrir, ¿ya? La ausencia del síntoma no implica la ausencia de sufrimiento, ¿ya? Por ejemplo, claro, uno puede dar por terminado en una amputación traumática de una extremidad inferior, uno puede dar por finalizado la enfermedad cuando logra la persona tener una prótesis y poder estar en forma autónoma. Pero eso no quiere decir que esa persona haya detenido su sufrimiento. La espera también es un sufrimiento. Por ejemplo, los días que pasan desde el test, ¿verdad?, de COVID hasta que tengo los resultados, ¿ya? Imaginemos solamente esa incertidumbre, ¿ya? Les cuento que hay dos manuales que nosotros ocupamos en salud mental, el IS-10 que todos ocupamos para las enfermedades y que tiene un capítulo para enfermedades mentales, y el DSM-4 que es de la Asociación Norteamericana de
psiquiatría, y ninguno de los dos incorpora la palabra sufrimiento. Ocupa la palabra impedimento, ocupa la palabra problema, incapacidad, pero nunca ocupa la palabra sufrimiento. El sufrimiento es experimentado por personas, no por cuerpos o mente. La fuente del sufrimiento es una amenaza percibida para la intactitud de la persona. El miedo siempre implica una orientación hacia el futuro. No entender la naturaleza del sufrimiento puede resultar en una intervención médica que no solamente no alivia el sufrimiento, sino que se convierte en una fuente de sufrimiento en sí misma. Por eso es importante la atención, como vamos a ver adelante. ¿Cuánta atención ponemos a aquello que estamos realizando? No puedes conocer la naturaleza del sufrimiento de otro sin preguntar y escuchar. No hay una medida objetiva de sufrimiento y por eso es tan individual. Y aquí es donde yo quiero plantearles, miren esto de la siguiente forma. De una otra forma, estamos en un periodo donde estamos convocados y llamados a comportarnos permanentemente en forma muy efectiva. Esa efectividad puede hacer de que echemos mano a lo que se haya llamado en psicología el piloto automático. El piloto automático es un modo de funcionar, como estamos viendo acá, en el cual estamos en un estado mental en que la persona actúa sin intencionalidad consciente o sin conciencia plena de las percepciones sensoriales ligadas al momento presente. Es decir, hago sin darme cuenta. Puedo hacerlo muy bien, muy perfecto, ¿verdad? Pero no soy totalmente consciente de lo que estoy haciendo. Los profesionales de la salud somos especialistas para funcionar en piloto automático. ¿Por qué? Porque en general, y por suerte, estamos muy asociados a protocolos. Y esos protocolos, que han sido la salvación en muchos sentidos para que muchas cosas sirvan, al mismo tiempo pueden jodernos de no estar recibiendo la información sensorial que en ese momento está impactando en nuestra mente y nuestro cuerpo a propósito de ese acto que estamos llevando a cabo, ¿ya? Entonces, las ventajas que tiene el piloto automático es que cuando no tenemos que dirigir nuestra atención completa a una tarea familiar, nos libera para participar en una variedad de otras tareas más complejas. Y la habilidad de caminar, conducir o conducir un auto o escribir en un teclado con una parte de nuestro procesamiento en piloto automático es una habilidad vital de adaptación. Por ejemplo, tal vez en el caso que tal vez les pueda llegar de una forma más directa, un procedimiento, ¿ya? Una punción lumbar, o hacer una punción. ¿Ah? Son procedimientos que de una otra forma, al estar protocolizados y al estar automatizados de una otra forma, es posible que dejemos de percibir las sensaciones sensoriales que en ese momento podemos tener, como por ejemplo los estados emocionales que podemos tener en ese momento, o los estados físicos de tensión, o de angustia, o de miedo que podemos tener en ese momento. ¿Ya? Entonces, así como digo, junto con nuestra capacidad de aprender y adquirir nuevas habilidades, también tenemos la capacidad de resolver problemas. O sea, el piloto automático también sirve para resolver problemas, porque somos capaces de reflexionar sobre las experiencias del pasado y considerarlas cómo podemos aprender de esas experiencias para crear mejores resultados en el futuro, ¿ya? Nuestra mente inconsciente hace eso en el piloto automático. Y de la misma manera que nuestra capacidad de aprender y realizar tareas puede ir en piloto automático, así es que con nuestra capacidad para resolver problemas, ¿ya? O sea, estos problemas se van solucionando en forma inconsciente y automatizada. Ahora bien, ¿por qué les presento esto del piloto automático y por qué creo que es importante ahora tratar de salirse del piloto automático en periodos de estrés? Porque los efectos del piloto automático se vuelven dañinos cuando lo usamos para procesar nuestra experiencia emocional. A menudo, más allá de nuestra conciencia, nuestra mente se dedica a juzgar, monitorear y resolver problemas de nuestras experiencias internas y externas. ¿Ah? Como les decía, uno empieza a ocupar experiencias anteriores para resolver todo esto. Entonces, las mismas habilidades de resolución de problemas que nos brindan beneficio en muchas áreas de nuestra vida práctica, puede causarnos dolor y sufrimiento cuando afectan nuestra experiencia y esas vidas emocionales. Y esta, la que estamos viviendo ahora,
es una experiencia de desafío emocional. Tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos incertidumbre, tenemos esperanza, tenemos conflicto, tenemos rabia, tenemos impotencia. Entonces, hay emociones que están presentes, pero que si no les prestamos atención en la medida o en el transcurso de esta necesidad de tener que actuar tan efectivamente, claro que nos puede jugar un problema en ese sentido. En ese sentido, cuando uno está en piloto automático emocionalmente, es fácil deslizarse en un estado de ánimo rumiativo, en espiral descendente, y que luego preguntarse cómo llegué ahí exactamente, ¿ya? Por eso la relación entre funcionar en piloto automático y síntomas depresivos y angustiosos es tan potente. Y eso nos genera algo que está ahí en el segundo punto, es que disminuye la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre cómo responder a las experiencias externas. Es decir, nos volvemos más rígidos respecto a cómo responder a las distintas situaciones emocionales que se están generando. La actividad mental tiene un efecto en la experiencia emocional sin conocimiento consciente. Por lo tanto, tener una experiencia restringida del momento presente disminuye la capacidad de percibir la gama completa de opciones disponibles para tomar decisiones. Esas, al fin y al cabo, las desventajas que tenemos con el funcionamiento del piloto automático. Y muy ligado con el piloto automático que puede favorecer estados de estrés crónico, está el concepto de burnout, ¿ya? Muy probablemente muchos de ustedes han escuchado el concepto de burnout. Es muy amplio y muy conocido en medicina, ¿no? Y el burnout, desde su descripción inicial a mediados de los años 70, ¿verdad? Por Maslach, alude a tres componentes, a tres dimensiones que parecieran estar presentes cuando hablamos de burnout y que de una u otra forma han sido reconocidas por las distintas investigaciones. Una es el agotamiento emocional, entendido como que paulatinamente no me voy sintiendo capaz de poder realizar tareas que históricamente he podido realizar de una forma eficaz. Segundo, tiene el componente de despersonalización y anestesia, es decir, de una u otra forma, la capacidad empática y de poder conectarme con mi trabajo y con la dimensión humana de él, empieza a verse también restringida y disminuida. Es decir, me empieza a importar menos aquello en lo que estoy. Y la tercera dimensión alude a la reducción del logro personal. Es decir, voy experimentando en forma creciente la sensación de que voy siendo menos efectivo y menos eficaz en mis tareas cotidianas. Y al mismo tiempo el sentido de realización profesional empieza a reducirse también, ¿ya? Entonces, están estas tres dimensiones que interactúan y que de alguna otra forma van generando este estado de burnout. Nosotros hacemos una diferenciación entre estrés, que lo podemos vivir todos, y burnout, en el sentido de que el estrés es un episodio, o sea, podemos sentir estos tres elementos durante algún periodo breve, ¿ya? Pero luego, si las condiciones laborales cambian, estos tres elementos empiezan a desaparecer y yo puedo seguir funcionando luego, ¿verdad?, de una forma gratificante con mi trabajo. Pero cuando esto ya empieza a instalarse y pasan semanas o pasan meses y lo sigo sintiendo del mismo modo, es ahí cuando nosotros hablamos de burnout. Y de una u otra forma, actualmente nos encontramos en un momento en el cual la posibilidad de burnout es totalmente amplia. Ahora, bien interesante, y las investigaciones han investigado esto, son los atributos que la gente busca en un profesional de la salud y cuál es la relación entre burnout y estos atributos. Se ha visto que los pacientes, ¿verdad?, la gente busca médicos y profesionales de la salud altruistas, empáticos, técnicamente capaces, con amplios conocimientos, juiciosos, prudentes y ecuánimes. Sin embargo, estos mismos atributos son altamente desgastantes. Y muchos buenos profesionales en ese sentido se sienten impostores, porque están haciendo un esfuerzo ya permanente a poder rendir y a funcionar de una forma eficaz, pero al mismo tiempo se están desgastando cotidianamente para poder mantener esos
esos atributos que son valorados por los pacientes. Este gráfico busca que tomemos conciencia respecto a la relación entre nuestro rendimiento y el cuidado que tenemos que tener para no volvernos poco adaptativos. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte izquierda del gráfico, tenemos el eustrés, y hacia el lado derecho tenemos el distrés, es decir, cuán patológico es el estrés que está teniendo uno. En el eje horizontal del gráfico podemos ver algo que se relaciona con lo no adaptativo, es decir, uno va perdiendo la capacidad de poder funcionar de una forma flexible, de una forma eficaz, en la medida que el estrés se incrementa. Y el desempeño, tanto físico como mental, está en el eje vertical del gráfico. Y el rendimiento máximo se logra, ¿verdad?, con algo de estrés, ¿ya?, pero no cuando llega a elementos asociados al cansancio, o al agotamiento, o al colapso. Entonces, ese es el sentido de este gráfico y que lo miremos. Y muy en la misma línea tenemos este segundo gráfico donde nuestra zona óptima de trabajo, tanto desde el punto de vista decisional, atencional, de alerta, de fuerza de activación, de entusiasmo, se da en esa zona intermedia, donde ansiedad, aburrimiento, euforia y relajación logran encontrarse de una forma armónica. Hacia el polo izquierdo tenemos un estado desagradable en general, y hacia el lado derecho, claro, tenemos un estado placentero, pero poco eficaz también. Y entre medio encontramos lo que nosotros llamamos el tono hedónico. Entonces, la medida que podamos, en la medida de lo posible, procurar zonas óptimas de trabajo, por supuesto que vamos a poder estar siendo mejores profesionales en ese sentido. Tal vez algunos han escuchado hablar del síndrome de Procusto. No. Les cuento. Procusto era un bandido y posadero, hijo de Poseidón, nada más y nada menos, que habitaba en las colinas del Ática y ofrecía posada a los caminantes solitarios. Mientras dormían por la noche, los ataba a una cama de hierro, estirándoles hasta que su cuerpo se ajustase a las dimensiones de la cama. En griego, procústores significa estirador, o cortando todo aquello que la sobrepasase, generalmente los pies y la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la metáfora del lecho de Procusto se ha convertido en una metáfora para significar todos aquellos procesos en los que, lejos de acomodarnos a la realidad, buscamos por todos los medios que ésta se ajuste a nuestras mentes y a nuestros esquemas mentales, ¿ya? Este dibujo que vemos ahí está en una vasija griega que alude, ahí está Procusto, es verdad, Procusto con un hacha cortando la cabeza y los pies de ese caminante porque no se ajustaba a la cama. Entonces, muestro esto porque de una otra forma, como justamente somos profesionales ajustados a protocolo, a insumos muchas veces sin limitaciones, claro, de una otra forma estamos metidos en un escenario donde la realidad, lejos de parecerse a lo que queremos, está haciendo lo que ella quiere. ¿Ya? Entonces la invitación que estoy haciendo es que de una otra forma seamos nosotros los capaces de poder desarrollar habilidades que nos hagan más flexibles y no que estemos permanentemente anhelando en forma tosuda que la realidad se ajuste a lo que nosotros queremos. Ahora, eso no quiere decir, y no se me malentienda, de que estoy hablando de resignación. Estoy hablando de un concepto que nosotros llamamos aceptación, que es decir, ok, ya, esto está pasando, lo acepto, ya, pero eso no quiere decir que yo no haga cosas para que las cosas mejoren. ¿Ya? Y muy ligado en eso, les quiero hablar del concepto de compasión en salud. Quizás alguno de ustedes ha visto este cuadro. Es un cuadro hermosísimo, por lo demás bien pintado, pero que alude a una actitud médica esencial, ¿no? Atención, preocupación, involucramiento, ¿no? O compromiso, ¿ya? Ligado al sufrimiento. Y tal vez algunos han visto este cuadro. ¿Alguien lo conoce? No. ¿No? ¿Este dibujo? Bueno, si ustedes pueden fijarse,
Es un dibujo que salió en la revista JAMA en el 2012, esta revista de medicina interna. Si ustedes se fijan hacia la izquierda, hay una persona ahí en un computador, sentada en una silla, no mirando hacia el otro lado de lo que ocurre en la habitación, y les cuento que es una consulta médica en un hospital, donde se ve una mamá, una hermana, ¿verdad? Un bebé y otra mujer. O sea, hay 3 mujeres, un bebé y nada más ni nada menos que un médico. Entonces, este dibujo lo hizo la chica que está más al centro, la de cabello morado, que es una niñita, ¿ya? Ella acompañó a su mamá y a su hermana a llevar a ese bebé a la consulta hospitalaria donde atendía ese médico. Y cuando le pidieron que, o la mamá o alguien, ¿verdad?, le pidió que graficara este cuadro, o sea, que pintara un dibujo de cómo había sido la experiencia, ella lo pintó de este modo, ¿ya? Y le llevaron después este dibujo al médico de regalo, cuando fueron a control. Y él no podía creerlo. ¿Por qué no podía creerlo? Él había participado como médico militar en la guerra de Irak y quedó profundamente impactado con el sufrimiento que ahí vio. Y decidió después, tomó el camino de formarse como pediatra y de realizar atenciones, ¿verdad?, solamente en el hospital y de procurar una forma de ser profesional especialmente compasiva. Entonces fue muy duro para él encontrarse con este dibujo donde lo muestran solamente tecleando la ficha clínica, ¿ah?, y no pudiendo prestar atención al niño y a lo que pasaba en la habitación. Pero de una otra forma también habla de un riesgo que podemos llegar a tener, a presentar como profesionales de la salud, de no estar mirando al rostro a nuestros pacientes. Fue un artículo muy bonito que salió ese año en la revista. La compasión es una conducta prosocial, ¿ya?, en el sentido de que cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas puede tomar muchas formas: ayuda, cooperación, altruismo, la misma compasión y otras formas específicas. Y nosotros entendemos desde esta perspectiva que la compasión es la toma de conciencia del sufrimiento de otros y del de uno mismo, y el profundo deseo de aliviarlo y prevenirlo. En ese sentido, y este gráfico busca entenderlo de ese modo, el sufrimiento es de una u otra forma como una suerte como de cebolla, ¿ah?, de aros de cebolla que se van acompañando los unos a los otros, que necesita requerimientos. Por ejemplo, es imposible sentir compasión si es que yo no reconozco el sufrimiento, ¿ah?, como hablábamos delante, como una dimensión única y personal, propia, pero también del otro, para luego estar acompañado por la comprensión y la aceptación de la universalidad del sufrimiento en la experiencia humana, para luego ser capaces de sentir empatía y experimentar resonancia con ese sufrimiento. Pero después necesitamos algo que es indispensable, que es tolerar los sentimientos displacenteros que emergen del sufrimiento, ¿ya?, a los cuales nosotros, ¿verdad?, como médicos, de una u otra forma estamos siempre expuestos. Y de ahí recién puede generarse una dimensión efectiva, que es la motivación y la acción de ayuda. Sin los otros elementos, sin estos otros aros de cebolla internos, es imposible sentir esa última capa externa. Les cuento que este dibujo lo hizo mi hija, con collage, quedó muy lindo. Es como una muñeca rusa, que tiene como 3 elementos, y que describe el modelo de percepción-acción, ¿verdad?, que presentó de Valley Preston hace algunos años atrás, y que describen cómo neurobiológicamente sí estamos condicionados para poder prestar ayuda. El mecanismo de percepción-acción que subyace en el emparejamiento de estados emocionales y también de contagio. Por ejemplo, cuando bostezamos, ¿ya? ¿Se han visto que cuando uno bosteza, el otro bosteza, ¿verdad? Bueno, ese es el mecanismo de percepción-acción, ¿ya?, y que tiene que ver con una mímica motor y contagio emocional. Pero por fuera de este núcleo neurobiológico está la base socioafectiva,
y que están las capas externas de la muñeca, representando la preocupación empática y la ayuda específica. Pero de ahí viene la dimensión más compleja, que la empatía misma crece a medida que aumentan las capacidades de toma de perspectiva, que dependen del funcionamiento neuronal prefrontal. Incluye ayuda específica y acciones sofisticadas como el altruismo y la compasión. Es decir, neurobiológicamente tenemos un dispositivo, y perdonen que lo llame de este modo tan árido, pero tenemos un dispositivo mental, neurobiológico, que permite que nosotros podamos entregar una acción compasiva. De una u otra forma estamos moldeados para poder lograrlo, ¿ya? Y volvemos un poco al tema del piloto automático, porque es imposible lograr la toma de perspectiva y la ayuda dirigida si es que estamos en un funcionamiento de piloto automático. Ahora bien, un otro elemento que quiero compartir con ustedes es entender la compasión como una motivación psicológica. Y aquí sirve el modelo que Gilbert plantea respecto a que habitualmente nosotros tenemos la posibilidad de funcionar a través de 3 sistemas socioafectivos y que de regulación emocional a través de los cuales habitualmente funcionamos. En rojo es el que ustedes ven, el sistema de amenaza y defensa, que está enfocado a la seguridad, a la lucha, a la huida y a la protección. Los sentimientos que se asocian son de miedo, de ira, de inseguridad y de ansiedad. Y genera hormonas que habitualmente tienen que ver con el cortisol, la adrenalina, la serotonina. Habitualmente, o sea, en paralelo a eso tenemos el sistema de incentivos y de búsqueda, ¿ah? El de recompensa, el sistema de recompensa, que está enfocado a conseguir metas, a superar desafíos, a competir. Los sentimientos que se asocian a este sistema de regulación emocional son los de energía, de vitalidad, de motivación y de alerta. Y la hormona que habitualmente se asocia a este sistema de regulación emocional es la dopamina, ¿ya? Por ejemplo, cuando sentimos cuando estamos en este funcionamiento, por ejemplo, no sé, pues, si nos compramos un nuevo teléfono, ¿ya? O si siento que me veo bien con tal ropa, o por ejemplo, si en el orgasmo, por ejemplo, ¿ah? Son todos momentos en los cuales el sistema de recompensa está especialmente activo, ¿ah? O por ejemplo, en una urgencia clínica, el sistema de amenaza y defensa está especialmente activo, ¿ah? Pero hay un tercer sistema, ampliamente olvidado por lo demás, pero no por eso no presente en nuestro cerebro, que es el sistema de calma y afiliación. Es un sistema que está enfocado al autocuidado, a la empatía, a la calidez y a la amabilidad. Los sentimientos que se asocian a él son los de calma, de confianza y seguridad. Y las hormonas habitualmente asociadas a este sistema son especialmente la oxitocina y los opioides internos o las endorfinas. Entonces, de una u otra forma, la compasión como motivación psicológica busca amplificar la acción o la robustez que este sistema de calma y filiación es capaz de generar en nuestro cerebro. Ahora, también es verdad, y en esto creo que los médicos tenemos que tener especial cuidado, doctoras y doctores tenemos que tener especial cuidado, es en no incurrir en lo que yo llamo la compasión torcida. Por ejemplo, la compasión como estatus social. Soy más bacán porque soy compasivo. O la compasión como culpa, entendida como, no, yo que he tenido una vida tan buena tengo que ser súper compasivo. O la compasión como superioridad espiritual, ¿ya? No, yo soy más bacán, ¿verdad? Y estoy más cerca de Dios, o estoy más cerca, ¿verdad?, de una profundidad espiritual porque soy más compasivo. O lo que se llama en latín el do ut des, ¿ya? Que honestamente, y en mi experiencia clínica me he dado cuenta que es algo tremendamente arraigado. Do ut des significa yo te doy, tú me das. Y que revela de una otra forma algo tremendamente humano, pero que puede llegar a ser bastante patológico, que en el fondo estamos dando porque esperamos que nos den.
O ser compasivos porque esperamos que es algo que debemos deber, ¿ya? Yo le debo algo a alguien y por lo tanto soy compasivo desde esa vertiente. O la compasión por miedo al castigo, ¿ya? O elementos que nosotros llamamos, ¿verdad?, la fatiga de compasión, es decir, es tan fácil que la compasión se vaya fatigando, porque es una actitud, cuando está mal orientada, cuando está torcida, como digo yo, es fácil que se vaya agotando. O el estrés ético. El estrés ético es un concepto que arraigaron y que desarrollaron en enfermería especialmente, que alude a que cuando, desde el punto de vista bioético, yo tengo bastante claro cuál es la conducta adecuada o apropiada, ¿ya? Pero que por decisiones estamentales, ¿verdad? Por jerarquía, ¿ya? O por deficiencias de recursos, ¿ya? O por decisiones políticas, las decisiones que tienen que ser tomadas generan un estrés ético. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer porque se me impide que lo haga. Y de una otra forma, bueno, a propósito, por ejemplo, de la suspensión de las garantías GES, ¿verdad? También creo yo que va a surgir el estrés ético como algo bastante importante en los meses siguientes. Entonces, quise buscar esta frase y compartirlas con ustedes, porque alude a esto de cómo podemos tener una compasión torcida. Ayudar, arreglar y servir representan tres modos distintos de ver la vida. Cuando ayudas, ves la vida como débil. Cuando arreglas, ves la vida como rota. Pero cuando estás al servicio del otro, ves la vida como un todo. Ahora, la resiliencia se encuentra en las antípodas del burnout. Es de una u otra forma el camino inverso. Es la capacidad de poder funcionar en salud de un modo adaptativo, de un modo que nos ayude. Y aquí quiero invitarlos a esta como definición que he querido aventurar respecto a entender la resiliencia clínica como la capacidad dinámica presente en trabajadores, equipos de trabajo, instituciones de salud, consistente en lograr prepararse, adaptarse, recuperarse y crecer positivamente frente a situaciones adversas o desafiantes relacionadas con el ejercicio clínico. De una otra forma, estamos en este momento invitados a tratar de ser lo más resilientes posible. Pero ¿cómo podemos llevar la resiliencia clínica a la práctica? Entonces aquí les quiero dar como algunos como tips, ¿verdad? Pequeños consejos que tal vez nos puedan ayudar, ¿ya? Por ejemplo, la intención. ¿Qué llamo yo por intención? Describe la idea de provocar de forma voluntaria que algo ocurra y ser consciente de ese proceso, ¿ya? Volvemos al efecto nocivo del piloto automático. O tratar de procurar estar atentos. Esto está muy en el núcleo y muy en el corazón de la capacidad de poder ser resiliente, ¿ya? Como dijo un famoso médico estadounidense del siglo antepasado, cometemos más errores por no atender que por no saber. Entonces, poder prestar atención a nuestro cuerpo, poder prestar atención a las sensaciones, prestar atención a las emociones y a los sentimientos que estamos teniendo en el momento presente, la atención de los pensamientos que tenemos y la atención de los estados mentales, por supuesto que puede contribuir a que funcionemos de una forma más resiliente, ¿ya? Ser curiosos también puede ser algo que tal vez les suene divertido, pero la curiosidad es un elemento central de la medicina y de la práctica médica. Y lo que están leyendo ahí es una historia real. En una visita para ver los ingresos nuevos, un residente presentó a un paciente ingresado la noche anterior y al describir el examen físico, describe una zona cicatricial en la mano derecha que limitaba la normal movilidad de la mano. Cuando el tutor le preguntó cómo se había provocado esa cicatriz, el residente comentó que el paciente le comentó que fue por la mordedura de una araña del rincón. ¿Y cómo ocurrió eso?, le preguntó el tutor. No sé, contestó el residente. Es decir, ese residente no fue curioso. Porque, claro, si yo estoy haciendo un ingreso, ¿ya? Ok, ya.
lo picó una araña al rincón, lo picó una araña al rincón. Pero tal vez era valioso por las condiciones, ¿verdad?, sociales, ambientales, geográficas del paciente, prestar atención y sentir curiosidad, ¿ya? No quedarme simplemente lo picó la araña al rincón y listo, ¿ya? ¿Qué hay detrás de esa picadura de la araña? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué no se puede sentir curiosidad por esa situación? ¿O qué entendemos por estar presentes de verdad? ¿Ah? Alguien dijo por ahí que la presencia es una idea difícil de definir, pero fácil de notar cuando no ocurre. Y en ese sentido, estar completamente presente, en contacto consigo mismo, en un momento a momento, mientras se cultiva una actitud abierta, receptiva e inmersa respecto a lo que surge en el momento presente, con una experiencia de amplitud y expansión de la conciencia y de la percepción, y la intención de estar con y para el paciente en el proceso de su proceso de sanación. Es decir, tiene que ver con estar presente para uno mismo, para adentro, por así decirlo, pero al mismo tiempo para afuera. ¿Ah? Es como un doble juego, por así decirlo. ¿Qué está pasando conmigo en este momento? ¿Y qué está pasando en mi entorno o con el paciente que yo estoy atendiendo? Un poeta portugués del siglo XIX escribió esta frase que a mí siempre me ha causado mucha admiración leerla, que hay suficiente belleza en estar aquí y no en otra parte. O la flexibilidad, ¿ya? Puse este pequeño video. Bueno, igual me costó harto ponerme la cámara en la cabeza, pero finalmente se pudo. ¿Ah? No es mío, lo saqué del internet. Es la capacidad de poder ser flexibles, la capacidad de poder desarrollar la habilidad de poder estar funcionando de una forma flexible con los demás, de poder adaptarse a las condiciones tal cual como están dadas y no pretender que, como les decía delante, de que la situación, esa persona que están dando ahí en surf, no puede esperar que la ola se adapte a él. Él tiene que adaptarse a la ola. La flexibilidad pareciera ser un elemento imprescindible en todo eso. ¿Alguien me puede decir qué es ese personaje? No quién es, ¿qué es? ¿Alguien tiene alguna idea? No, una geisha. Oh, Una geisha. hombre. No, es un rey. Es un rey inglés. Carlomagno. Es un rey inglés o francés. Sí. Es un rey inglés francés. Muy bien, perfecto, claro. Carlomagno. Ahí tiene el báculo, tiene una corona. Es un rey, po. ¿Ah? Sí. Eduardo, el confesor. ¿Qué quiero decir con esto? Carlomagno. No, Una geisha feo. Es Etereldo I, rey de Inglaterra. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no es tan importante. que es lo mismo que Eduardo. Exactamente, es lo mismo que Eduardo. Etereldo es lo mismo que Eduardo, correcto. Entonces, de una u otra forma, uno está inmerso en algo. Sí. Somos equipo, ¿ya? Y lo digo porque de una u otra forma, y todos lo sabemos, como muchas veces nuestro trabajo en los hospitales, en los sistemas sanitarios, está muy arraigado la noción como de defensas gremiales, grupales, individuales, ¿ya? Y que muchas veces son muchas veces luchas bien raras también, ¿ah? Que uno se pregunta cuánto sentido tiene, y uno pierde de vista, uno puede llegar a perder de vista que uno pertenece a algo más grande. Yo creo que tratar de no perder eso de vista es bien importante y nos puede ayudar mucho a funcionar de una forma más resiliente. Y para finalizar quería comentarles compartirles esta frase de Thich Nhat Hanh, es un monje budista que vive en Francia, vietnamita, y él decía que el próximo Buda no tomará la forma de una persona. El próximo Buda tomará la forma más bien de una comunidad que practique la comprensión y la amabilidad amorosa, una comunidad
que practique una forma de vivir consciente.